Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. Hoy veremos un video sobre los principales lugares geográficos de la Biblia, dirigida por los esposos discípulos laicos María del Carmen Pineda y Juan Manuel Miranda, y el colaborador responsable Hugo Fernando Morales Ballesteros. Eh, Buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a una clase complementaria del estudio bíblico. Nuestra escuela virtual asuncionista se alegra de recibirlos a cada uno de ustedes. Hoy el tema complementario que vamos a ver es sobre los principales lugares geográficos de la Biblia. Entonces es un tema muy interesante y es de suma importancia que nosotros tengamos un conocimiento a nivel general de muchos lugares bíblicos, porque ahí es donde se plasma la historia del pueblo de Israel, y obviamente esa relación entre el Dios que llama, que escoge, y el pueblo que sigue, ¿no? Entonces eso es el tema complementario de hoy, los principales lugares geográficos. Obviamente, por cuestión del tiempo no alcanzamos a ver todos los lugares, pero sí los más representativos que hacen parte de nuestra Biblia. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes a una aventura emocionante con el encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilumina, nos llena de amor, la palabra de Dios transforma nuestras vidas, pero para eso se requiere disponerme y tener fe, porque la palabra no obra por sí mismo, sino de acuerdo a la disposición que yo le doy. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la oración inicial. Entonces le pido por favor a Cristina que nos la dirija. En el nombre del Padre, a Kitty, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos para poder escuchar tu palabra, ir aprendiendo poco a poco y llegar a ser unos buenos discípulos misioneros tuyos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, nuestros hogares, y te pedimos por cada una de nuestras necesidades y problemas. Que ahorita en este tiempo, que sea para ti, Señor, y que dejemos todo lo que nos estorba a un lado y te lo ponemos en tus benditas manos. Trabaja en cada uno de nosotros. Aquí está dispuesta nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que tú quieras dejar en cada uno de nosotros, para poderlo llevar a los demás. Mamita María, cúbrenos con tu manto y guíanos de la mano hacia tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por favor, van a abrir sus Biblias en el texto bíblico que les dije. Lucas, capítulo 24, el versículo 13 al 35. Este texto bíblico corresponde a los discípulos de Maús. Este texto ya lo hemos reflexionado un poco en el retiro anterior con el diácono Carlos Mira y también lo hemos visto, pero hoy vamos a ver una lección divina que nos presenta la hermana Glenda, su significado que le da. Entonces ella nos habla de la importancia de tener un camino. Entonces yo quiero iniciar nuestro encuentro de hoy complementario tomando la categoría del camino. El camino es muy importante. Es más aún, a veces es más importante el camino que la meta, porque el camino es donde yo voy uniéndome con Dios. Y el camino presenta muchos elementos, ¿no? A veces presenta momentos de felicidad, a veces momentos de tristeza, a veces momentos de duda, a veces momentos de todos los índoles, pero entonces es muy importante mirar nuestro camino. Entonces aquí, ¿cuál es la pregunta que yo los invito a ustedes en el día de hoy? Es, ¿cuál es mi camino como un auténtico discípulo de la palabra? Un auténtico discípulo de Jesús. Ya lo hemos visto en uno de los temas pasados, qué significa ser un discípulo de Jesús. Entonces, quiero que respondan esa pregunta mentalmente en la medida que escuchen el video de la hermana Grenda. ¿Cuál es mi camino como un discípulo de la palabra? ¿A qué me está invitando Dios en este momento en mi vida? ¿Yo por qué estoy haciendo este curso bíblico? ¿Yo cómo me estoy desenvolviendo con mi familia? ¿Cómo este curso bíblico está transformando mi vida? ¿Cómo noto la acción del Espíritu Santo en mí?
Entonces es muy lindo reflexionar sobre todas estas preguntas. Entonces esa es la pregunta de fondo. Entonces les voy a pedir, por favor, cerrar los micrófonos para que no tengamos interrupciones como la vez pasada, que se escuche un fondo ni nada. Entonces, sí, por favor, todos con el micrófono apagado. Y ya si alguien quiere entrar, pide, tocará esperar cuando terminemos de ver el video porque no lo puedo aceptar antes, ¿listo? Entonces, por favor, si hay alguna duda, pues me escriben en el WhatsApp que alguien tiene el micrófono abierto para yo pedir el favor que lo cierre. Entonces, regálenme un minuto, estén atentos y si quieren pueden tomar. Quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Es el encuentro de Jesús resucitado con los peregrinos de Emaús, que nos va a dar muchas luces para nuestros caminos, nuestros propios caminos de decepciones, de fracasos. Yo creo que va a ser muy interesante esta lección divina compartida con ustedes. Quiero compartir con ustedes, me llama la atención y me toca el corazón profundamente cuando dice el evangelista que iban de camino. No era cualquier camino. No era un camino de paseo, no era un camino, era un camino de tragedia. Es como cuando uno va a un entierro y luego hace el camino de regreso a casa, con ese vacío, con esa ausencia, con ese dolor contenido. Era un camino como de destierro de estos dos. Era un camino también de distanciamiento del lugar santo. Se van distanciando de lo santo, se van distanciando de lo religioso, en lo que ellos habían creído. Se van distanciando de Jerusalén más o menos unos 9 kilómetros y medio, que son como dos leguas, dice el texto. Y es un camino de estos dos también de decepción. Es un camino, van profundamente decepcionados. Más adelante veremos sus 3 decepciones. Pero además es un camino de derrota, porque no ha pasado lo que ellos esperaban. Ha muerto Jesús, lo han matado, ha muerto el líder. Es un camino, se acabó el proyecto, vuelven a su casa. Es como cuando intentaste un negocio o intentaste irte a un país y luego te fue fatal y tienes que, o te deportaron o tienes que volver a tu lugar sin nada y sin nadie. Ese es el camino así iban en el camino, iban de camino, dice Lucas, pero era ese el camino por el cual ellos iban caminando. Dice el evangelista, mientras conversaban y discutían, Jesús los alcanzó. Es interesante, este Dios que alcanza, se hace cercano, se aparece, se hace presente. No cuando ellos están rezando, también cuando uno reza, Dios por supuesto que está presente, pero lo bonito de esto es que no mientras rezaban, no cuando están en el templo, no cuando están ayudando a los demás, mientras, ojo, discutían, conversaban y discutían. Esto es muy interesante, un Dios que se acerca a nuestras conversaciones, está atento a lo que conversamos. Y se acerca también a nuestras discusiones religiosas, a nuestras discusiones emocionales, a nuestras discusiones de pareja, a nuestras discusiones de amigos, de colegas, de trabajo, de política, de religión. Este Dios que nos revela el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 es un Dios que no está en el templo solo, sino que se acerca y se hace presente cuando conversamos y también cuando discutimos. Me parece muy interesante. Y dice el evangelista, y Jesús se puso a caminar con ellos, pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Jesús se puso a caminar con ellos. Desde Jerusalén a Emaús hay como 9,6 kilómetros, 2 leguas, dice el evangelio, que son más o menos 2 horas y media a paso normal caminando. O sea que es un Dios que se acerca y se pone a caminar tu camino de derrota. Se pone a caminar contigo tu camino de fracaso. Se pone a caminar contigo cuando vienes derrotado, cuando estás de un duelo, cuando vienes de un fracaso. Este Dios se pone a caminar contigo, tu mismo camino. No espera que tú tengas un camino lindo, un camino de flores, un camino de éxito. No, el camino que tengas, el camino que sea, Dios se hace presente y se pone a caminar contigo. Qué interesante. Pero después dice, sus ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Dios viene caminando con nosotros, pero suele suceder que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero Dios camina. Hay una ceguera en nosotros, que poco a poco en el Evangelio vamos a ver cómo se quita. Y cómo Dios se hace presente para que tú puedas reconocerle, que va caminando contigo en ese camino de fracaso. Va caminando contigo en ese camino de enfermedad, en ese camino de soledad.
Dios va caminando contigo, pero tus ojos todavía no lo ven. Interesante. Luego dice el evangelista que Cleofás, uno de los discípulos de Emaús, un poco ya bien decepcionado, con aire entristecido, se planta delante de Jesús y le dice: ¿acaso eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que pasó con Jesús? Y aquí interesante, Jesús se hace el que no sabe, pero porque está acompañando en el camino y quiere que la persona hable, se desahogue. Y Cleofás le larga todo el drama que vive. Le larga todo su drama y Cleofás le dice: sí, lo que ha pasado con Jesús. Y ahí vienen todas sus decepciones. La primera, una gran decepción de las autoridades religiosas y políticas. Le dice: ¿no te has enterado que nuestros sacerdotes, nuestros religiosos, nuestras autoridades lo condenaron y lo crucificaron? Llega tarde el momento en la vida, tarde o temprano el momento en la vida que tus autoridades religiosas te vamos a decepcionar. Tus misioneros, tus sacerdotes, tus pastores, o alguien, los creyentes, damos mucho que desear muchas veces y decepcionamos. Esta es la crisis también de Emaús. Esta es la decepción de Emaús. Hay una profunda decepción de la autoridad religiosa y hay una profunda decepción de la autoridad política, porque la autoridad política se hace cómplice y terminan matando a un inocente, terminan matando a un profeta. Estamos todos decepcionados de la política, de los políticos. Eso es una crisis para nosotros muy normal. No nos confiamos, no nos fiamos. Eso es lo que le pasa a los de Emaús, y Jesús acompaña este camino de decepción religiosa, de decepción política, de decepción de todas las autoridades y las instituciones, por la que estamos viviendo también nosotros. Y luego le dice: nosotros esperábamos que Él liberaría a Israel. Y aquí viene la segunda decepción que manifiesta Cleofás que ellos sufren. Es la decepción de Dios. Ellos tenían una expectativa de un Dios Superman, de un Dios liberador, de un Dios guerrero que entrara en caballo a Jerusalén, que impusiera su reino por la fuerza, con gloria, con majestad. Y no, resulta que es otro tipo de mesianismo, es otro tipo de liberación, donde Jesús se encarna y deja caer sobre él todo el mal del mundo para abrazarlo, lo vence en un abrazo. Es un Dios que vence las cosas abrazándolas, y lo abrazó tanto que murió, pero su fuerza de su abrazo transforma ese mal en resurrección. Y esta decepción de Jesús es como te va a pasar a ti. Tú esperabas que Jesús te sanara, esperabas que Jesús hiciera un milagro por ti, esperabas que Jesús intervenga en ese problema, y a veces Dios no hace lo que tú pides o no hace lo que tú esperas. Estos de Emaús están terriblemente decepcionados de Dios, como tú o como yo en algún momento de nuestra vida. Pero Dios no te deja solo, ni te castiga o te ignora. Dios se pone a caminar contigo el camino de tu decepción, incluso de Él. Y la tercera decepción, le dice: es verdad, le dice Cleofás, que algunas de nuestras mujeres han ido y han dicho que han visto unos ángeles, y que los ángeles le han dicho que Él está vivo, pero han ido también los nuestros, los hombres, a verificar, y a Él no lo han visto. Y esta decepción dice, y además dice, van ya 3 días que ha pasado esto y no pasa nada. 3 días. Acuérdense que en la Biblia el tercer día resucitó. Lázaro estaba enfermo hace 4 días, o sea que al tercer día es como ya lo máximo que uno puede esperar. Y la decepción del tiempo. No pasa nada. Pasa el tiempo, y Dios no actúa. No pasa nada. La tercera decepción de los de Emaús, los tiempos. Están decepcionados de las autoridades, de Dios y de la historia y de los tiempos. No pasan las cosas cuando yo quiero, sino cuando no quiero. Los tiempos, no hay acompasamiento. Pero Dios camina con ellos en este camino de sus decepciones. Qué necios y torpes para creer. Aquí cuando Cleofás le está diciendo que las mujeres habían descubierto una aparición de ángeles y le habían dicho que Jesús había resucitado, y aquí Jesús parece que explota y le dice: pero qué necios, qué torpes para creer. ¿Cómo no le creen a las mujeres? ¿Verdad? Digo, ¿cómo no nos creen a las mujeres? ¿Cómo no escuchan también nuestra palabra? Pero Jesús parece aquí le dice: qué necios y torpes para creer. Es muy interesante este tema porque Jesús en estas 2 horas y media del camino parece que se ha ganado la confianza de los de Emaús, porque para llamarle a alguien torpe, necio,
yo creo que hay que tener bastante confianza. No sé si usted y yo permitiríamos que alguien que acabamos de conocer nos llame estúpido, necio, pero parece que los de Emaús lo tomaron bien y Jesús les reprocha esta incredulidad, no haberle creído a las mujeres, no haber creído los signos que habían dicho ellas. Y se enfada cuando no nos escuchan a las mujeres, se enfada cuando estos discípulos están con la cabeza cerrada. Pero es interesante porque además Jesús se permite explicarles las Escrituras, de todo lo que se refiere a Él. Y se permite también explicarles el sentido de los acontecimientos. Si tú perseveras en el camino, aunque vayas por el camino de la enfermedad, aunque vayas por el camino de la frustración, aunque vayas por el camino de la decepción, de la soledad, no sé cuál sea tu camino, Dios camina contigo. Si tú sigues caminando, llegará un momento en que Él se manifestará y Él te explicará el sentido de lo que ha pasado, el sentido de lo que está pasando. Solo necesitamos abrir los ojos, pedir su Espíritu Santo para reconocerlo, como veremos más adelante en esta lectura. Dice Lucas que se acercaban a la aldea, o sea, a Emaús, y Jesús fingió seguir adelante. Unos dicen, traducen, hizo el ademán de seguir adelante. Hizo como el gesto de que quería él seguir adelante, pero una traducción que me gusta mucho dice Jesús fingió, o sea, como que hizo como que quería seguir adelante. Porque, interesante, Dios quiere que le rueguen, que le pidan que entre a su casa. Es bonito este Dios que nos impone, que no se hace, oiga, yo soy Dios, por favor recíbanme, yo soy Dios, escúchenme, Dios. O sea, hace el ademán con que, bueno, estuve compartiendo contigo estas 2 horas y media de camino, este tiempo, si no quieres yo sigo. Y ahí bonito porque Él quiere que lo invites. No lo dejes que se vaya. Dile, Señor, quédate, como le van a decir ellos más tarde. Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día declina. Ellos le invitan, piensan hacerle un favor, porque se está haciendo tarde y los peregrinos no es bueno que caminen en la noche. Por eso ellos están divididos entre esta atracción, porque les he explicado estas cosas por el camino, porque la conversación estuvo hermosa, le hizo más llevadero el viaje, este viaje del fracaso. Este peregrino les consoló durante el camino, les explicó, les dio un nuevo sentido, pero al mismo tiempo le quieren hacer un favor. Quédate, ya hace tarde, ven a comer con nosotros, ven a quedarte con nosotros, a dormir con nosotros en nuestra casa. No saben ellos que están invitando a Dios. Y bonito porque Dios se deja ayudar y acepta el hospedaje, acepta la comida. Bonito porque ellos no saben que están atendiendo a Dios, hacen un favor a un peregrino y al mismo tiempo esto les va a traer mucha más bendición. Y dice el evangelista Lucas que Jesús entró para quedarse con ellos, partió el pan y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos. Y ellos entonces dicen, ahora lo reconozco. Cuando parte el pan, cuando hay Eucaristía. Entonces dice, ahora entiendo por qué me ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Fíjese que la primera parte, cuando van por el camino y Él les explica las Escrituras, es como nuestra primera parte de la misa. Leemos la Biblia, leemos las Escrituras, nos las explican, nos las explicamos, la comentamos. Pero no te quedes solo con la Biblia. La palabra de Dios es importante. No es solo la Biblia. Nuestra religión también es la del pan, es la de la Eucaristía. Para nosotros la Biblia solo es la primera parte de la cena. Como en el peregrino de Emaús, la primera parte, cuando caminan por el camino. La segunda parte es cuando ya pasas dentro, como ellos, y Jesús parte el pan para ti. Y solo allí, cuando parte el pan, cuando hay Eucaristía, entonces se te abrirán los ojos y entonces comprenderás la Escritura y entonces comprenderás todo lo que has ido pasando en este camino de decepción, en este camino de desesperación, en ese camino de soledad o de enfermedad. 2 partes, Biblia y pan, Eucaristía y palabra. Son 2 momentos de un mismo movimiento para poder darnos cuenta que Dios camina con nosotros. Y dice el evangelista que volvieron al instante a Jerusalén. Jesús desaparece de la forma física y solamente se queda en el pan y en el arder del corazón por las Escrituras. Los 2 signos de la presencia viva de Jesús, cuando sientes arder el corazón al oír su palabra, cuando comprendes el sentido de tu historia, de tu camino y de la vida gracias a la palabra, y cuando comes su cuerpo y su sangre, ya no necesitas su cuerpo físico, Él se queda en su cuerpo y su sangre, en el pan bendito del cielo. Es interesante esto porque ya no tienen miedo
de caminar por la noche. Vuelven el mismo camino, pero hacia Jerusalén. El mismo camino del fracaso, ahora ya no es hacia la soledad, hacia la muerte, sino tu mismo camino ahora se transforma en otro camino hacia la vida, hacia el lugar santo, hacia lo sagrado, hacia Jerusalén, hacia el gozo, hacia la paz. Esto lo puede hacer cuando se te abren los ojos y te arde el corazón. Volvieron al instante a Jerusalén. No les importó recorrer el camino de nuevo. No desaproveches el camino que estés viviendo. No sé si es un camino de tristeza, de soledad, de enfermedad, de decepción, de duda, de pecado incluso. Jesús camina contigo. No porque te lo merezcas, sino porque Él es así. Nos ha revelado en esta palabra que Él camina con nosotros, sea cual sea nuestro camino. Él te acompaña y espera el momento oportuno para tirarte la oreja, para explicarte las Escrituras, para hacerte arder el corazón o para partirte el pan. Muy bien, entonces por favor van a escribir en el chat qué mensaje les dejó el video de la hermana Glenda. Se lo van a escribir en el chat y quiero escuchar a Lupita. Tú nos puedes decir qué mensaje te dejó este video. Te escuchamos, Lupita. Pues me quedó así como muy marcadito cuando dice que va uno en el camino y piensa que Dios no está con uno y que va uno, no, o sea, como que uno se va quejando de las cosas y diciendo, no, a pesar de los problemas o las situaciones, la economía, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, Dios está siempre con nosotros y ese tipo de pruebas pues son parte de nuestro crecimiento espiritual o moral o lo que sea, ¿no? Y, y el estar con Él, y me encantó también, o sea, cuando dice, ya estuviste ahí como en la primera lectura y cuando llegas a la Eucaristía, a la hora de compartir el pan, es cuando como que digeres todo, como que lo vas saboreando y lo vas masticando. Incluso así me pasa a mí a veces con las lecturas. Ya cuando las leo después las voy saboreando ya en la misa o algo y le doy gracias a Dios a veces poderlo recibir. Y o sea, me gustó mucho esa parte y que cuando ya uno vuelve, ya vuelve con más ánimo, más fe, o sea, por sentir la presencia de Dios, aunque a veces uno no la sienta, pero sabe uno, ya por la fe que tenemos, sabemos que Dios está con nosotros. Gracias, Lupita. Y lo que acabas de decir es muy importante porque todos vamos en ese camino, ¿no? Y ese camino va relacionado con una actividad que hicimos anteriores de las emociones que predominan en ustedes. Ella habla que puede ser el camino de la desolación, el camino de la tristeza, el camino del miedo. Miren que todo va conectado otra vez con las emociones, ¿no? Entonces cada uno de ustedes junto conmigo vamos en un camino y cada uno conoce cómo es ese camino, ¿no? Y estamos hablando que a veces emoción negativa predomina cuando vamos en ese caminar. Pero entonces lo interesante es eso, como decía Lupita, lo importante es reconocer que Jesús está conmigo, ¿no? Y me lleva en ese caminar. Lo importante es yo reconocerlo. Muy bien, Lupita. Reina, ¿qué mensaje te deja a ti? Te escuchamos. Bueno, más que nada que, pues que no en los problemas, en las pruebas, ¿verdad? Vamos caminando y que a veces perdemos la fe y que pasamos situaciones muy difíciles, pero que Dios siempre va a nuestro lado. Y cuando ya Jesús se hace presente en nuestra vida, nosotros ya vemos la vida muy diferente y ya sentimos esa presencia de Dios en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Jesús cada día camina con nosotros y nos da su fuerza y nos da su luz para seguir adelante en esas pruebas que nos da a través de la vida. Eso es lo que me deja en el camino de Maús. Gracias, Reina. Esto es muy importante lo que acabamos de escuchar y de ver en el video, porque la palabra de Dios siempre es vida, porque es espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque muchas veces leamos el mismo texto bíblico, siempre nos va a hablar algo diferente, algo nuevo, porque nos va a invitar
a unirnos con Dios. Entonces, por ejemplo, este texto de los discípulos de Emaús, yo sé que mucho lo hemos escuchado en las Eucaristías, también lo vimos en el retiro, cuando nos lo explicaron, y ahorita lo vemos una lección divina y un buen comentario que hace la hermana Glenda, ¿no? Pero entonces lo importante es que ella le da como también su sentido, ¿no? A través del camino. Entonces es algo nuevo. En conclusión, la palabra de Dios, un texto bíblico, yo lo puedo leer todas las veces que yo quiera y siempre me va a hablar nuevamente, porque es el Espíritu de Jesús que me convoca, que me llama y que me cuestiona, ¿no? A profundizar en su fe, a dejarme guiar. Bueno, aquí que escribieron más, dicen que no me debo preocupar por mi vida, muy bien. Muy bien, Jorge, Juan Manuel, que seguimos siendo ciegos, no vemos el camino. Marta, cualquier camino que estemos recorriendo, Dios camina contigo. Muy bien, Marta. Odilia, Jesús camina conmigo en el camino de la desesperación, de la soledad. Dios quiere que le pida que entre a mi casa. Muy bien. Cintia, Jesús camina conmigo día a día. La Biblia, la palabra de Dios junto con la Eucaristía son muy importantes. Muy bien, Cintia. Mari, Juan Manuel, aprovechar a Jesucristo, que camina conmigo en medio de todas las circunstancias. Gabriela, Dios es quien nos abraza, fuerte para vencer el miedo en nuestro camino. Susana, déjame acompañar de Jesús con los momentos de la palabra y la Eucaristía. Lupita, el ir caminando y saber que en las buenas y en las malas Jesús está con nosotros. La palabra de Dios es un alimento importantísimo en mi vida. A mí me gusta cómo también hermana Glenda une los dos momentos, ¿no? El banquete de la palabra, que es cuando yo me alimento de la palabra de Dios, que eso debe ser diario. Y el banquete de la Eucaristía, cuando yo voy a la Eucaristía y estoy seguro en esa hostia que se convierte en el cuerpo de Cristo y en ese vino que se convierte en la sangre de Cristo, ahí está Jesucristo que me convoca, que me llama a ser un verdadero discípulo. Entonces, ese es el camino del discípulo de la palabra. ¿Y cuál es el camino? Que aunque haya momentos de tristeza, miedo, soledad, duda o cualquier emoción negativa, Dios está ahí conmigo porque Él quiere, Él nunca me deja solo. Uno es el que cree que está solo porque se encierra en su problema mentalmente o cualquier bloqueo, pero no, Jesús está iluminando mi camino. Entonces, por eso la importancia del camino, ¿no? La importancia del lugar geográfico. Y aquí lo vamos a ir relacionando con el tema de hoy. Por eso es muy bonito conocer estos lugares sagrados que nos muestra la Biblia. Son muchos lugares sagrados, como hemos visto, ¿no? Por los textos bíblicos, por los personajes. Entonces, hoy vamos a ver una presentación que nos prepararon Juan Manuel y Mari, muy interesante sobre esos lugares geográficos. Entonces, para que nos enamoremos de esos lugares, comprendamos qué pasó en ese lugar a nivel general, porque es importante, ¿no? Porque todos tenemos un lugar, es decir, cada persona tiene un espacio, una historia donde se desarrolla su relación con Dios. Por eso nosotros mismos, nosotros nacemos en un lugar. Así seamos de diferentes países, tenemos una tierra, un lugar. Por eso también tenemos una familia. Por eso también tenemos una identidad, ¿no? Y más que nuestra identidad, de acuerdo a nuestra cultura, es la identidad cristiana, que yo tengo que configurar mi identidad propia con la identidad de Cristo, iluminada en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logro? Con la palabra de Dios. Muchos a veces se preguntan, y es triste ver cómo la mayoría de los católicos descuidan este instrumento tan hermoso de leer la palabra de Dios todos los días. Otros hermanos lo hacen más frecuente. Los hermanos separados, los mormones, ellos frecuentemente leen la palabra y se llenan. A veces los católicos somos como más porque no tenemos como esa cultura y a veces nos cuesta adquirir el hábito. Y yo les pregunto, si nosotros necesitamos comer todos los días, porque por lo general comemos el desayuno, el almuerzo, la comida, necesitamos comer y siempre lo hacemos, ¿por qué no comer ese alimento espiritual que es la palabra de Dios? Entonces uno sí tiene que sacar el tiempo para orar y no solo por cumplir una tarea o porque el hermano me lo manda a hacer o porque tengo que escribirlo en el WhatsApp o porque tengo que hacerlo, no, es un compromiso con Dios. Entonces yo me lleno y me renuevo porque Dios todos los días me habla en su palabra, entonces es mi alimento espiritual, que es mucho más importante el alimento espiritual que el alimento material. Como el mismo lo dijo Jesús, no en las tentaciones en el desierto, no solo del pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Entonces es muy interesante ver todo lo relacionado. Muy bien, entonces
la bienvenida a Juan Manuel y a Mari. Ellos nos van a presentar de los principales lugares geográficos de Israel. Entonces, por favor, estén bien atentos, miren las imágenes y comprendan, y si quieren pueden tomar apuntes y después vamos a la siguiente parte. Juan Manuel, Sí, ¿le doy compartir pantalla o les comparto las diapositivas como quieres? si quieres nos comparte para que no haya problema. Entonces, Por favor. ¿le comparto las diapositivas? Sí, por favor, ya. Ok, Gracias. entonces regáleme un momentico. Sí. Te doy acá donde es. Tú me dices cuando ya. Un momento, ya le aviso. Entonces, les pregunto a todos si alcanzan a ver la diapositiva. Sí, Listo, Sí. Juan Manuel, ya pueden Sí. comenzar. sí, sí. Bien, pues gracias por darnos la oportunidad de compartir esta tarea. Y me gusta porque creo que es lo que Dios Jesucristo nos ha puesto en este camino para conocer sus lugares, esos lugares geográficos en sus tiempos de Jesús. Me llamó mucho la atención esta imagen de los discípulos que lo van siguiendo, ¿verdad? Muchas veces con todo lo que tenemos, todas nuestras cargas, pues vamos avanzando, vamos siguiendo y tenemos que seguir, tenemos que cargar con todo lo que tenemos, nuestros problemas, momentos buenos, momentos difíciles, pero me encanta. Entonces no queremos ser ciegos, tenemos que quitarnos un poco de carga de todo lo que tenemos, ¿sí? Y pues aquí vamos a recorrer varios lugares en la cual queremos ver qué distancias recorrían, cómo caminaban de un lugar hacia otro. Belén es una ciudad que se encuentra a 5 millas al sur de Jerusalén. David fue ungido en Belén como rey de Israel. No veo aquí. Perdón. Bueno, ajá, sí. Ya. Bueno. Belén es una ciudad que se encuentra a 5 millas al sur de Jerusalén. David fue ungido en Belén como rey de Israel. Jesús nació en Belén. Qué hermoso ver este lugar, ahora tan cambiado, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos era diferente. Podemos ver y podemos buscar también las citas en donde podemos reflexionar para poder seguir viendo la vida de Jesús. Caná fue un pueblo que visitaba de 5 a 9 millas de Nazaret. El Evangelio de San Juan nos dice que ahí fue donde Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Es Juan 2, 1, 11. Esa parte pues nos está invitando, ¿verdad? Que siempre él compartía su vino, su primer milagro, cómo anunciaba él esa parte, ¿verdad? Que es lo que nos quería dar a entender, que nos iba a poner en este camino. Y ponemos esta imagen porque pues él compartía con todos, con pobres, enfermos, niños, ricos, con todo tipo de personas compartía. Él no le interesaba qué persona estuviera a su lado de él. Cafarnaúm estaba localizado a 23 millas de Nazaret, en la parte norte del mar de Galilea. Jesús vivió en Cafarnaúm y ahí comenzó su ministerio. Aproximadamente a 37 kilómetros de ese lugar. De Cafarnaúm a Nazaret.
El lago de Genesaret, también dominado Mar de Galilea, es un lago que se encuentra al norte de Palestina. Jesús caminó sobre las aguas en el Mar de Galilea. Esa está en Mateo 14, 22 al 33. En este lago es donde caminó Jesús. Cuando Pedro tuvo miedo de hacer lo mismo que Jesús. Entonces estos son los lagos en la que él recorrió. Este es el lugar que lo vimos, es desierto, ahora ya está más habitado, ya es una cosa muy pequeña, pero pues es lo que nos encantó de estos lugares, imaginarme, meterme cómo era este lugar, cómo era su camino para ellos de llegar a un lugar a otro. El río Jordán es un río largo y curvo que se encuentra en Palestina. Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. Juan 3, 13, 17. Samaria era una ciudad y región de Palestina. Los samaritanos judíos que se habían casado con personas de las naciones conquistadas eran menospreciadas por los judíos. O sea, no podían aceptar de un pueblo o de un territorio o de una población o de una ciudad a otra persona. Estos son cuestiones de que quedó una ciudad ya desierta, ¿verdad? Pero actualmente, pues ya con los cambios, con todo lo que han hecho, con todas las renovaciones, pues van cambiando las ciudades. Galilea es la región al norte de Palestina. Su geografía se compone de montañas, valles fértiles y la mayoría de los eventos narrados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas ocurrieron en Galilea. Jesús enseñó, encontramos la cita bíblica en Lucas 4, 14. Jerusalén está localizada al sur de Palestina y es la capital de Israel. La ciudad contiene sitios que son lugares santos para los judíos, cristianos y musulmanes. El templo que constituía el centro de la religión israelita estaba localizado en Jerusalén, capital del reino de David y Salomón. Este construyó el templo y su palacio, siendo el centro de la vida política, cultural y religiosa del pueblo de Israel. En ella acontece la pasión, muerte y resurrección, ascensión de Jesús, comenzando desde ella la expansión del cristianismo por todo el mundo. En la cual nos dice que es David y Salomón, estamos leyendo ahorita actualmente Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, en la cual nos está diciendo qué es lo que hicieron ahí con David, qué es lo que hicieron donde lo ungieron, ¿verdad? Y a Salomón lo nombran rey. Judea era la región sureña de Palestina en tiempos griegos y romanos. Tanto Belén como Jerusalén están ubicados en Judea. Aquí nos muestran unas ruinas de ese tiempo que ahora están totalmente cambiadas. Pero qué interesante, ¿verdad? Conocerlas por lo menos de esta manera. Palestina es el área que se encuentra en la costa este del mar Mediterráneo, la cual incluye parte del actual Egipto, Israel y Jordania. A menudo la gente se refiere a Palestina como Tierra Santa, debido al significado que tiene para cristianos, judíos y musulmanes. Entonces pasaban de un lugar a otro y por eso le dicen Tierra Santa, porque esa es la parte que pues, nos hablan en todos los lugares, pues de que Palestina, Egipto,
Todos estos lugares es donde recorrió Jesús con sus discípulos. Esos son los caminos que lo llevaron a ver estos lugares geográficos. Nazaret es la ciudad en la que Jesús vivió con sus padres, María y José, antes de su ministerio público. Ahora vemos que está la imagen bastante diferente, ¿verdad? Porque hemos visto otras imágenes en donde ya hay muchas ruinas, está totalmente cambiado. Hemos trabajado en ese aspecto. Damasco fue una importante ciudad comercial de la antigua Siria, que alcanzó su esplendor en la época persa. Ahí se produjo la conversión de San Pablo, y fue cuando de su ceguera por Ananías, comenzando allí a predicar en nombre de Jesús, hasta el punto de pasar de perseguidor a ser perseguido por los propios judíos. Aquí en esta parte es en Hechos 22, del 6 al 16, en la cual pues nos están poniendo ese arco que existe todavía aún, ¿sí? Si nosotros hacemos un recorrido por esos lugares, lo que hay es una parte, es una entrada en la cual hacían comercio todos los habitantes, llevaban sus mercancías, intercambiaban, vendían con todas las demás poblaciones. Entonces, por eso esa parte de Damasco fue muy importante. Y ahí Jesús predica. Cuando fue niño, ahí empezó a predicar con sus padres. Cuando lo perdieron, es la parte que van viendo, empieza a hacer su primera parte de anunciar ya su palabra. Quiero agregar un poquito. Saulo predicaba en Damasco y predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí nos damos cuenta cómo caminaba, ¿verdad? Junto a ellos, y sigue caminando actualmente junto a nosotros. Pues queremos dar las gracias por este camino que nos está poniendo Jesús como discípulos, como misioneros. Que demos siempre gracias por todo, simplemente las gracias a Él, porque nos abre los ojos, tener un mejor camino, tener una mejor formación, dar al otro, al peregrino, al que necesite. Solamente así vamos a hacer, porque a Jesús es lo que lo recibieron, por eso lo recibían y lo seguimos recibiendo en nuestros corazones de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Muy bien, démosle un fuerte aplauso a nuestros compañeros por su excelente presentación. De verdad, los felicito, Juan Manuel y Mari, muy buena la presentación y es muy bueno porque a todos ustedes les va a tocar también hacer diapositivas y presentarle a todo el grupo. Entonces, para que se vayan acostumbrando también a llevar ese mensaje que es bonito, hacer unas lindas diapositivas, buscar unas imágenes, buscar lo concreto de la presentación es muy bueno. Entonces, muy bien, de verdad los felicito, un excelente trabajo y todo por amor a Jesucristo, porque para Jesucristo lo mejor, para Jesucristo, para Dios, la Virgen María, lo mejor. Pienso que eso es el mejor regalo que nosotros podemos darle a Dios, hacer lo mejor, especialmente transformando nuestra vida. Muy bien, entonces me van a escribir en el chat, por favor, me van a escribir cuál fue su lugar favorito de todos los lugares que les escuchó. ¿Qué lugar le llamó la atención y por qué? Entonces me van a escribir en el chat o en el WhatsApp, como quieran. Señor Hernán, díganos cuál fue su lugar favorito de todos y por qué. Te escuchamos. Bueno, el lugar favorito fue el Damasco, el último, donde vemos que se reunían todos para de una u otra manera hacer un intercambio de sus cosas que tenían.
Y qué importante también que ahí fue que San Pablo comenzó también a predicar el anuncio del reino de Dios. Y qué importante saber que nosotros no estamos solos. Durante el camino que tuvo que pasar Jesús durante muchas ciudades, nosotros de la misma manera tendremos que pasar por muchos momentos tristes, de felicidad, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros, no nos va a abandonar a pesar de las cosas que se nos presenten en nuestra vida. Y debemos ser ejemplo de vida en nuestro caminar, porque eso es importante para seguir creciendo en el espiritual, en un espíritu de amor hacia Dios. Gracias, don Hernán. Susana, dinos cuál es tu lugar favorito, te escuchamos. Igual, igual que don Hernán, pues Damasco, donde fue la transformación, la conversión de Pablo, que fue el perseguidor de Jesús y después fue el que anunció la palabra de Dios, donde después igual fue el perseguido por anunciar el evangelio. Entonces, como ahí nos dio también la cita que está en Hechos 22, pues es un gran ejemplo, ¿no? De que no debemos ver o sentirnos como decir, no poder seguir a Jesús por nuestro pasado o por nuestras condiciones o por lo malo que hemos hecho, sino ya de hoy en adelante, conociendo su palabra, pues ser también, convertirnos y ser anunciadores de su palabra. Gracias, Susana. Muy bien, yo sé que para todos ustedes tienen sus lugares favoritos, porque cada lugar bíblico tiene su significado, ¿no? Iniciando por Belén, Jerusalén, pero también que sea un momento para orar, especialmente todos somos conscientes de que la situación en el Medio Oriente es un poco difícil, ¿no? Especialmente alrededor de Jerusalén, de Gaza, todos estos sitios milenarios. La conflictividad que se mueve es enorme, la violencia, las guerras, la destrucción. Entonces es bonito que nos unamos en oración por nuestros hermanos, ya sean judíos o musulmanes o católicos o cristianos, dentro de una oración ecuménica y un diálogo interreligioso. Pidamos por ellos, por sus necesidades, porque uno a veces se pregunta, no, esa situación de ellos la viven diario, la violencia, las bombas, las muertes, el sufrimiento. Entonces, muy bien, de pronto uno lo ve bonito los lugares y uno ve las ruinas y todo tan bonito, pero nadie se imagina el sufrimiento de violencia que se vive en estos lugares santos también, ¿no? Es precisamente por ese conflicto político o religioso que se mueve. Entonces, unámonos en oración por ellos. Muy bien, ahorita yo los voy a invitar a observar un video de un lugar específico. De todos estos, vamos a profundizar en Cafarnaún. Cafarnaún es una ciudad, un pequeño pueblo donde Jesús estuvo su último ministerio, él hizo muchos milagros allá. Entonces vamos a meternos un poco más en este ambiente de Cafarnaún. ¿Listo? Entonces vamos a observar el video. Les pido por favor mantener los micrófonos apagados para que no haya interrupciones y escriban si algo les llama la atención, porque después del video vamos a tener el compartir. Entonces regálenme un minuto, ya les ubico el video. Los evangelios mencionan que durante sus últimos 3 años de vida, Jesús decidió dejar el pueblo de Nazaret, donde se había criado, para asentarse a la orilla del lago de Galilea, en Cafarnaún. De esa manera, sus enseñanzas y milagros podrían llegar a más personas. En Cafarnaún fue acogido en la casa de Pedro, lugar que se convirtió en la primera iglesia porque ahí predicaba y enseñaba a sus discípulos. En esa población, los evangelios ubican el mayor número de episodios de la vida del Salvador. Ahí Jesús llama a sus primeros discípulos, enseña en la sinagoga, ayuda a Pedro a pagar el impuesto para el templo de Jerusalén, haciendo que encuentre una moneda dentro de un pescado, libera a un endemoniado y devuelve la salud a varios enfermos.
a la suegra de Pedro, a un paralítico, al criado del centurión, y muy probablemente ocurrieron ahí los milagros de la curación de la hemorroísa, la curación del hombre de la mano seca y la resurrección de la hija de Jairo. Esto hizo que la primera comunidad cristiana del lugar convirtiera la casa de Pedro en un santuario al que llamaron Domus Ecclesiae, casa de la iglesia, en el que en el siglo V se levantó una iglesia octogonal con pavimento de mosaicos. La forma octogonal también se utilizó en la Basílica de la Natividad en Belén y se siguió utilizando durante otros periodos, especialmente durante el Paleocristiano y el Románico. Lamentablemente, la invasión árabe del siglo VII y el Islam hicieron que el lugar fuera destruido y abandonado. Afortunadamente, en 1838 se hicieron las primeras excavaciones arqueológicas y con la llegada de los franciscanos en 1894 los trabajos continuaron. En 1968 se encontraron los restos de la iglesia octogonal del siglo V y restos de casas del siglo II a.C., entre ellas la de Pedro. Y para su conservación se decidió construir sobre ella, pero sin dañar los restos, una moderna capilla octogonal que así se ve desde lo alto junto a otros hallazgos arqueológicos. La zona a la derecha que tiene columnas es la sinagoga. Amanece en el lago de Tiberíades y desde muy temprano los autobuses de peregrinos se acercan a la zona de Kfar Nahum o Kefar Nahum, palabra semita compuesta que significa pueblo de Nahum. El poblado se ubica a 16 kilómetros de Tiberíades y a 210 metros bajo el nivel del mar. Y ahora te invito a que visitemos el santuario y la zona arqueológica. Nos recibe un letrero que dice Cafarnaúm, el pueblo de Jesús. Y después de pasar la primera reja que da acceso a la casa de los franciscanos, caminamos de frente hacia el ingreso. Pero antes, a la izquierda, podemos observar entre árboles de olivo una escultura en bronce dedicada a San Francisco de Asís en oración. La escultura parece recordar las palabras del santo: «Alabado seas, mi Señor, por toda la creación». Otra escultura lo muestra como un humilde peregrino que descansa y al que solo se puede reconocer por los estigmas en los pies. Esta obra es también un homenaje a los peregrinos de todos los tiempos que, sin importar las limitaciones del viaje, las distancias y el cansancio, dejan su tierra para visitar los santos lugares. Al pasar las barreras de control de ingreso al santuario, vemos al frente la moderna capilla sobre la casa de Pedro. A la izquierda, parte de las excavaciones. Y a la derecha, una escultura en bronce de San Pedro que parece darnos la bienvenida. Atravesaremos un mosaico con un pavo real que veremos más adelante. La base de la escultura tiene la cita de San Mateo en la que Cristo le llama piedra, roca de la iglesia.
A sus pies, un pescado recuerda el que sacó milagrosamente del lago para pagar el impuesto. Su mano izquierda sostiene el báculo de pastor y la derecha las llaves que representan el poder que Cristo le otorgó. Desde este lugar podemos observar la capilla octogonal moderna que se construyó sobre la casa de Pedro, pero antes de dirigirnos a ella, vemos en el piso, a los pies de la escultura, una copia del mosaico que tenía la iglesia del siglo V con un pavo real, signo de la inmortalidad. Al fondo la capilla y a la derecha la escultura. Y aquí la casa de los franciscanos, la explanada, al fondo algunas excavaciones y hallazgos. Y a la derecha la capilla que se levanta sobre 4 sostenes y tirantes para proteger las veneradas ruinas. Es obra del arquitecto italiano Ildo Avesta. Pero nos acercamos a ella para observar los restos de la capilla del siglo V y la casa de San Pedro. La nueva capilla se construyó respetando los hallazgos arqueológicos y fue consagrada el 29 de junio de 1990. Se accede a ella a través de una escalera volada. Durante las celebraciones litúrgicas, las puertas permanecen cerradas. El interior tiene grandes ventanales para poder apreciar el exterior y está embellecido con relieves en madera. Para recordar el episodio en el que quienes cargaban a un paralítico con su camilla quitaron el techo de la casa de Pedro para poderlo descolgar y que así Jesús pudiera sanarlo, el centro de la capilla tiene un enorme ventanal que permite, por una parte, observar las ruinas y al mismo tiempo recuerda el milagro de la curación del paralítico. Y ahora dejamos la capilla para dirigirnos a la sinagoga que se encuentra al lado izquierdo. En el siglo I existió una sinagoga a la que asistió Jesús, de la que prácticamente no quedan restos, pero sobre ella se levantan los restos de una sinagoga del siglo III o IV de estilo helenístico romano. El edificio que actualmente se ve estaba rodeado de calles por los 4 lados. A diferencia de las casas particulares, que se distinguían por sus negras piedras de basalto, la sinagoga fue construida casi enteramente con bloques cuadrados de piedra caliza blanca, traídos de canteras situadas a muchos kilómetros de distancia y cuyo peso podía alcanzar las 4 toneladas. La sala de oración es de planta rectangular y mide por dentro 23 por casi 18 metros. La cabecera estaba dirigida hacia Jerusalén. En este lugar Jesucristo afirmó: «Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Esta afirmación se hizo realidad cuando, en la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía. Estas son las piedras negras volcánicas utilizadas para las casas, y estas, las piedras de caliza blanca utilizadas en la sinagoga. Al salir de la sinagoga, podemos observar restos de columnas, capiteles y frisos de la antigua Cafarnaúm, ciudad próspera e importante que Jesús eligió como lugar estratégico para realizar su ministerio, porque estaba situada en la ruta de las caravanas, era centro de comunicaciones terrestres y marítimas, de ahí que tuviera también una guarnición militar y fuera un centro administrativo con oficina de recaudación donde estaba el cobrador de impuestos Mateo. Tenía sinagoga, era lugar de pescadores y, por lo tanto, mercado al que acudían muchas personas a comprar. Estaba cerca del lago y daba a Jesús la posibilidad de recorrer fácilmente todos los pueblos de la orilla. A Cafarnaúm llegan peregrinos de todos los rincones y lenguas de la tierra, siguiendo las huellas del Salvador. Y aunque muchos de ellos desean celebrar la Santa Misa en la moderna capilla, yo prefiero otra opción: celebrarla en este espacio que los franciscanos han preparado a orillas del lago, donde, con el sonido de las olas, el canto de las aves y el soplo del viento cálido, es más fácil imaginar a Cristo acompañado de sus apóstoles, caminando y predicando entre la gente la palabra de Dios. Muy bien, yo sé que todos este video sobre Cafarnaúm es muy bonito y nos introduce en esta parte tan especial de Jesucristo, ¿no? La música, los lugares, ver lo que actualmente representa la antigüedad, algunas ruinas, es muy interesante, ¿no? Y como lo decía el presentador, fue una ciudad estratégica para Jesús, ¿no? Donde él comienza su ministerio público y todo lo que realiza es muy interesante. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para estudiarla todos los días, mirarla y siempre vamos a aprender algo nuevo de su vida. Muy bien.
Ahorita vamos a pasar a unas habitaciones, a, a pequeños grupos en parejas, y me van a decir, y van a hablar, van a anotar por favor que van a compartir. Van a compartir sobre su camino. ¿Cómo van con su camino? Me refiero a ese camino que nos hablaba la hermana Grenda, ¿no? ¿Cómo han sentido que Jesús va contigo en ese caminar, ¿no? Especialmente en este estudio bíblico. Entonces hablen sobre su camino, hablen también sobre la presentación de las diapositivas, ¿no? ¿Qué lugares le llamó la atención? Damasco, Belén, Jerusalén. Y por último, hablen de Cafarnaún, ¿no? De todo esto que aprendieron del video que les llamó la atención. Entonces, algo para hablar con la otra persona. Para eso van a tener 10 minutos, ¿listo? Entonces ya, si alguien no puede hablar o algo, me comunica porque a veces no se puede hablar, porque no se puede. Entonces yo lo ubico en otro grupo. Entonces, muy bien. Van a tener, por favor, 10 minutos para esto. Entonces son 12, 6. Acepten, por favor, la invitación y tienen 10 minutos. Ahí andabas como ratoncillo de espía. Pero muy bien, los felicito porque todos hicieron muy bien su actividad y el tiempo es rápido. Gracias. Muy bien, yo sé que el compartir fue muy interesante por parte de todos. Me alegro mucho de que estén acá nuevamente. Entonces yo quiero, por favor, que me digan qué se llevan de este encuentro de hoy para sus vidas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué algo nuevo? O sea, ¿qué les suscita este momento en todo lo que está? Ok, entonces comenzamos a escuchar. Muy bien, Leo, te escuchamos. Los demás, por favor, lo van escribiendo en el chat, o igual también lo van a escribir en dos partes, en el chat y también en el WhatsApp. Entonces, los que quieran de una vez en el WhatsApp y los que no en el chat, como quieran. Y los que escriban en el chat, después me lo escriben en el WhatsApp. Leo, entonces, ¿qué te llevas hoy de este encuentro? Te escuchamos. Para ¿Qué tu me vida llevo hoy? espiritual. De Glenda, pues de que no estamos solos, que Él siempre en las situaciones buenas, difíciles, buenas y malas, Él está con nosotros, que es importante ser perseverantes en nuestra vida para que Él se pueda manifestar y podamos pues dar testimonio de esa presencia de Dios en nuestras vidas. También me gustó mucho lo de lugares geográficos, me gustó mucho el de Nazaret y el de ¿cómo se llama? El de el río Jordán. El río Jordán, donde se hicieron los milagros. Cuando pasaron la película, me gustó mucho, me imaginé viendo a Jesús ahí con los milagros, con los pescadores, con Pedro, con muchas cosas se me vino a la mente. Y ahorita lo que compartía era de que, pues que es bien importante, Dios nos llama de ciertas maneras y Él, a veces la situación en nuestra vida nos hace alejar de Él, pero Él nos pone nuevamente en su camino. Entonces eso para mí ha sido hoy, estos encuentros, estos retiros que he visto y que he tomado, que me he vuelto a incorporar, han sido muy importantes para mí. Entonces, pues yo agradezco a Dios y a todos mis hermanos por darme esta oportunidad. Gracias, Leo. Eso es lo bonito de este curso, que nos ilumina en nuestra vida interior. Muy bien, María Eugenia, ¿qué te llevas hoy del encuentro? Te escuchamos. Yo me llevo el día de hoy, como ya lo hemos venido repitiendo en cada uno de los cursos que hemos hecho, mantener siempre la fe y creer. Entonces, cada vez que vemos un tema nuevo, vemos que siempre está presente en que cada persona debemos creer y tener fe, que muchas veces es como tan difícil. Entonces, el creer, el ser positivo,
fe hacia Dios. Eso me llevo de hoy, y que sepamos que Dios siempre camina con nosotros y que en los momentos más difíciles, aunque nosotros no lo veamos, Él siempre está con nosotros y siempre está obrando en nosotros. Eso me llevo hoy. Gracias, María Eugenia, por tu compartir. Muy bien, doña Rosa María, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches con todos. Buenas noches. Yo me llevo de que debemos fortalecer nuestra fe en el camino del Señor y luchar contra las adversidades que tenemos para salir adelante. Gracias, Rosa Eso, María. hermano. Muchas gracias por tu compartir. Odilia, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Muy bien. Bueno, pues yo me llevo, bueno, muchas cosas, pero pues con lo que me quedo en mi corazón, lo que guardo en mi corazón, es que pues Jesús camina conmigo en ese camino de, pues de cuanto me siento decepcionada, cuanto me siento en soledad, en tristeza, y pues que Dios quiere que yo le pida que pues que Él entre a mi casa, o sea, a mi corazón, y pues le permita pues habitar en mí. Y pues me quedo con yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, el que venga a mí no tendrá sed. Es con lo que me quedo de enseñanza en esta noche, y pues le doy gracias, hermano Hugo, pues por haberme invitado, por haberme elegido Dios a través de usted para tomar este curso de formación que ha sido de gran ayuda en estos momentos de mi vida. Gracias, Odilia. Bienvenida siempre a estos cursos de formación. Bueno, don Hernán, ¿qué se lleva usted de este encuentro hoy? Te escuchamos. Bueno, de este encuentro me llevo muchas cosas que van a alimentar mi espíritu. Y principalmente creo que me llevo la de, como dije, la de Pablo, de su cambio, y pienso que tengo que pedir al Espíritu para que me ayude a cambiar y poder ser diferente. Que la palabra de Dios, como decía, sea el alimento de cada día, como decía Jesús. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que eso es importante, que el alimento sea la palabra espiritual para poder seguir caminando, y más que todo decirle un sí generoso a Jesús, y que Él en mi vida y en mi caminar haga la voluntad, la de Él y no la mía, porque a veces puedo irme por cambios negativos, pero sé que la voluntad de Dios es perfecta, y creo para la perfección hay que seguir este camino, el día a día, en la lucha, en los tropiezos, y principalmente que el miedo tiene que desaparecer de la mente, y más que todo que ilumine el corazón, para que esas oscuridades, esas tinieblas, por gracia de Jesucristo que resucitó, sea la luz y ilumine el camino de mi vida y de mi familia. Gracias, don Hernán. Kitty, ¿qué te llevas hoy? No sé si ya te pregunté o no. Bueno, te escuchamos. No, bueno, ay, Entonces, ¿qué te llevas contenta. hoy? Uh-huh. Estoy muy contenta, comentaba con esta Susana, Vique. Uh-huh. Estoy muy contenta porque estuve con la tentación de no entrar, la verdad. Pero dije, no, sí, tengo que ponerme, y aquí estoy. Me siento muy, muy bendecida. Porque de lo de la hermana Glenda, haz de cuenta que me cayeron pedradotas bien padres, porque la verdad, en parte de mi vida anterior, me llegaron a pasar muchas situaciones muy difíciles, muy duras, en las cuales yo llegué a reclamar: Jesús, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué a mí? Conforme ha pasado el tiempo, he aprendido que las cosas de mi vida, lo que he vivido, me ha ayudado a crecer, y he entendido que Dios siempre estuvo a mi lado, siempre, porque si no, a lo mejor hubiera terminado en otra cosa. Simplemente estoy aquí viva. Esa es una de las cosas que
que Dios ha hecho en mí, que comprendí que Él me quería aquí. Sobre lo de la plática del hermano Juan Manuel y Mari, me encantó. Todos los lugares dejan huella, cada uno, desde el primer milagro, desde cómo empieza su ministerio, cómo, donde fue bautizado, donde camina, todo, cada uno tiene su esencia, su huella que Jesús dejó. No se diga ahorita con el video de Cafarnaúm. La verdad yo no sueño el algún día ir a Tierra Santa, no sé, pero me siento muy bendecida que a través de la bendita tecnología conozcamos, me haz de cuenta que veía, yo estaba bien emocionada viendo y así hasta casi creo que checando, y que del lado derecho y que del lado izquierdo y volteaba así. Se me hizo muy interesante. Haz de cuenta que yo iba caminando ahí junto con todos los peregrinos. Me llamó mucho la atención la imagen del peregrino donde nada más se ven los piecitos. Digo, que no les importa la distancia, frío, calor, lluvia. Digo, esa es una hermosa bendición. Y yo creo que ahí me identifiqué, bueno, porque eso es lo que estamos haciendo en nuestro día de hoy. El caminar junto a Jesús para poderlo conocer, para poder vivir, y eso es lo que hacemos el día de hoy. Como te digo, yo no quería entrar y bendito sea Dios, aquí estoy y estoy muy, muy contenta. Yo cada vez me voy muy fascinada, muy, muy motivada a seguir adelante. Sería todo. Gracias, Kitty. A mí también me llamó la atención esta imagen, ¿no? Esta estatua, porque ese peregrino solo se le ve los pies, ¿no? Y es como un mendigo, pero se reconoce que es San Francisco de Asís porque tiene el estigma en los pies. Entonces vemos otra vez, es interesante ver la figura de San Francisco de Asís justo en esa Tierra Santa, ¿no? Que dice alabado sea Dios y toda la creación. Entonces no es coincidencia que lo hayamos profundizado un poco en nuestros temas, porque lo vemos otra vez acá en este papel, ¿no? Y él es el peregrino, ¿no? El que está ahí cubierto, el que está afuera, como decía Kitty, el que va, porque nosotros somos peregrinos. Estamos acá en este camino de la tierra, pero vamos hacia la ciudad celestial, de la que habla San Agustín, en las dos ciudades. Ese es el camino de nosotros. Gracias, Kitty. Muy bonita la reflexión. Susana, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Igual me llevo muy, ¿qué diría? Muy agradecida primeramente por Dios y por usted. Y como comentábamos con Cristina, pues yo igual no iba a entrar a la reunión como usted nos dijo. Igual yo hablé aquí en la casa que va a ser cada 15 los encuentros, y un martes voy a poder colaborar en las actividades que hay aquí en la casa. Entonces, pero ya y ahí me dicen, ¿y cómo así si era cada 15 la reunión? Digo, no, es que también es importante es abiertas para más personas, no solo para las que estamos en el curso. Y ya pues hacen sus muecas ellos también, dice, ya pues vaya a sus clases. Entonces, a veces como que igual ya me quiere ganar eso, digo, no, ya voy a cada 15 estar, pero digo, no, como igual aún no hago la tarea y ya estaba leyendo, digo, y es el tema sobre los caminos geográficos de Jesús, digo, pues me puede ayudar también en la tarea. No, aunque se quedaron por ahí medios torciendo los ojos y todo, dije, me voy a mi clase, hasta luego. Entonces, no, muy agradecida y contenta. Como digo, cada reunión hay cosas muy importantes que me están ayudando mucho, hermano. Como usted sabe, mi inicio de todo, que andaba igual desesperada, que no sabía de qué, entonces decía que haya una formación en donde me está ayudando pues a tranquilizarme, ya no tener esa desesperación y ayudarme que en verdad las cosas de Dios vienen cuando Él quiere, no cuando uno se quiere. Entonces me está ayudando mucho en mi vida personal y espiritual. Como dije, a veces todavía tengo problemas y ahora me doy cuenta, digo, porque antes era yo juzgadora de decir, pues esas personas andan en la iglesia, son catequistas, pero esa actitud y todo. Pero ahora que estoy siguiendo yo este caminar, me doy cuenta que tengo que luchar conmigo misma. Por ejemplo, a veces en mi carácter de la ira, a veces que me enojaba tan rápido y con mis hijos al menos enseguida igual a hablarles,
pero ahí me doy cuenta ya con esta formación, digo, no, ay Dios mío, no, dame, pues tranquilízate Susana y por favor perdona. Entonces me está ayudando mucho y como justo decía yo en el compartir de los lugares que más me llamó la atención de Damasco, por la conversión de Pablo, es ese camino que igual yo quiero de conversión para mí, pues para los demás, aquí más que todo dar el testimonio primeramente aquí en mi familia, y ser feliz. O sea, es como en un retiro un hermano nos dio, pues, ¿para qué? O sea, que cuando Dios llegue, cuando llegue, como decir ya, cuando llegue Dios me juzgue, ¿qué voy a decir? Entonces, lo que más se puede decir es que fui feliz y hice feliz a alguien. Entonces, de eso quiero llegar con esta formación, y gracias, mejor hermano, y gracias igual a Juan Manuel y Mari, pues muy linda la presentación, sencilla pero práctica, entonces que me ayudó igual mucho y conocer todo el lugar donde que Jesús se ha caminado y todo, entonces me ayudó mucho los videos y eso es lo que puedo compartir, hermano. Gracias, Susana. Sí, precisamente yo tomé la determinación cada 8 días porque me di cuenta que cada 15 días no abarcábamos muchas cosas. O sea, si hacemos el curso bíblico tendríamos muchos vacíos. Entonces, por eso nos toca tomar, por ejemplo, pensando en los retiros espirituales, en estos de los lugares. Entonces, es algo de complemento, pero igual es abierto para los que quieran venir y es muy bonito para compartir. Gracias. Doña Marta, ¿qué te llevas hoy? Te escuchamos. Hola, pues yo me llevo una frase, bueno, que dijo la hermana Linda, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía, no dejando de lado pues el recorrido que nos hizo dar mi hermano y el recorrido virtual que también hicimos contigo. Y yo puse ahí en el chat, ¿cuándo vamos a Cafarnaúm? Entonces, porque es un lugar muy con muchos signos. Y también me preguntaba por qué la casa de Pedro era de forma hexagonal, porque no lo explica, ¿verdad? O sea, era la manera de construir de esa. Tengo una duda a consultar en estos días a ver si la encuentro. Y eso, pues para mí significa mucho. Gracias, doña Marta. Y eso es lo bonito, que este curso nos llene espiritualmente y vamos a encontrar preguntas, pero en la medida las vamos a ir desarrollando. Todo es muy bueno porque eso es la inquietud, conocer más de Cristo y enamorarnos. Muy bien, gracias, doña Marta. Bueno, te escuchamos, Juan Manuel. ¿Qué te llevas de este encuentro? Bien, pues el camino, creo que es el camino que no debo tener miedo, porque siempre Jesucristo está a mi lado. Debo ver más, tengo que ver más allá de lo que tengo a mi lado y qué es lo que quiero. Y pues a mí me encantó el trabajo que me encargaste. Queríamos abarcarlo un poquito más, pero por el tiempo creo que es la parte que a mí me motiva más a esto, a seguir este camino, porque son retos y es trabajo que Jesucristo nos quiere dar, que tanto respondemos hacia Él. Yo lo hago con todo mi amor, con todo mi corazón, porque creo que es la parte que debemos de ser. Debo ser sensible, recibir a Jesús siempre en mi corazón, tener las puertas abiertas para Él. Él como persona que siempre esté a mi lado. Y los lugares, pues me encantaron, porque creo que son los que yo me metí a las imágenes, qué es lo que quería yo. Voy caminando en este trazo que él me hizo, en esta guía, y pues lo de los lugares de Cafarnaúm, pues me encantó todo, porque creo que es la parte que tenemos que conocer sus lugares donde estuvo Jesucristo. Con eso me voy. Gracias, Manuel. Mari, te escuchamos. ¿Qué te llevas tú?
pues disponerme cada día más, aunque a veces me tiemblen las patitas, con fe y alimentarme de su palabra y de su banquete celestial en mi vida y siguiendo con tus enseñanzas y con los testimonios de nuestros hermanos y abierta a seguir participando, colaborando, y aquí estoy con todo mi corazón. Gracias, Mari. De verdad, muy agradecido con ustedes dos por su excelente presentación. Muy bien, Reina, ¿qué te Gracias. llevas? Te escuchamos, Reina. Yo me llevo pues que tenemos que tener una fe bien grande en estos momentos de prueba y que Dios siempre camina a nuestro lado y que tenemos que alimentarnos de la palabra, de la Eucaristía y de la oración. Que esas son nuestras herramientas para seguir adelante en nuestro caminar de discípulos de la palabra. Y a mí los lugares que me gustaron fueron en el río Jordán, Damasco, la conversión de San Pablo y la de Belén, donde nació Jesús. Y pues también, pues es seguir adelante y seguir estudiando la Biblia. Eso es lo que me llevo hoy en esta noche. Gracias, Reina. Y eso esperamos todos, seguir enamorándonos de Jesús a través del estudio de la Biblia. Lupita, ¿qué te llevas esta noche? Te escuchamos. Pues yo llevo los pies mojados, que me metí al mar, luego me imaginé, de hecho sí me metí ahí, yo ya me imaginaba ahí adentro con la gente. Luego corrí al mar a donde caminó Jesús, a donde se sentaba y andaba con los pescadores. Y también cuando vi que bautizó Juan, dije, ahí yo me meto, vi las escaleritas, luego me imaginé yo ahí ya adentro. Entonces, y pues sé que Dios y el Espíritu Santo actuaron en este momento porque yo también no iba a entrar, la verdad. Hasta le puse aquí, que es obligatorio. Ya nos estábamos mensajeando y tenía unas cosas que hacer, pero no llegaron mis hijas que andaban en un mandado y las estábamos esperando para podernos ir nosotros. Entonces, pues dije, bueno, señor, le dije, voy a estar un ratillo ahí y ya, pero me encantó. Dios me tenía preparado y me acompañó desde que subí las escaleras como los de Emaús, o sea, me subió y me acompañó. Y llegó mi sobrinita y me empezó a decir, es que estoy haciendo una carta a mi hermanita y dije, ay Dios, bueno, ya le ayudé con calma, estaba oyendo el audio y le ayudé con calma a hacer su carta para su hermanita porque va a cumplir años y vi el amor de Dios en la niña, o sea, me sentí muy amada por la niña también porque le puso, o sea, ahorita en este momento en lo que yo estaba aquí, hizo esta cartita, le puso te amo hermana, no sé si se logra ver, te amo hermana, y ella tiene 6 años y ya le hizo una firmilla según ella, ¿no? Entonces, pero fue en el momento en que sentí que Dios estaba presente conmigo porque no estaba de ánimo, ando un poco triste por unas situaciones, pero pues Dios está conmigo y me lo confirmó, o sea, desde que empezó todo. Gracias, Lupita. Bueno, y nuestro último participante, Jorge, ¿qué te llevas de hoy? Muy bonito, me gusta cómo se ve el fondo del altar, ¿no? La Virgen de Guadalupe, y me gusta el Cristo, cómo se ilumina. Qué bueno, no sé si es ¿cómo hace para que se ilumine tan bonito el Cristo? Después nos da el secreto para poder iluminar también mi Cristo acá en mi altar. Bueno, te escuchamos, Hernán. Jorge, ¿qué te llevas de este momento, Jorge Isaba? Pues bueno, empezando por el video de la hermana Glenda, pues ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar, pues que no debo de temer, debo de confiar en Dios. Con lo del video de Cafarnaúm, pues todo me pareció muy interesante, pero digo, para mencionar, digo, ya lo mencionaron, pero también fue de lo primero que puse, que fue el lugar donde Jesús llamó a sus primeros discípulos. Pues no sé, podría ser eso lo que
me llevo, digo, son varias cosas las que anoté, pero eso es lo que puedo mencionar ahorita en estos momentos. Muy bien, Jorge. Y esto tiene mucha relación, porque así como en ese lugar, en Cafarnaúm, Jesús llama a los discípulos, los está llamando a ustedes ahorita a ser sus discípulos. Entonces, mire la conexión, ¿no? No llamó a unos hombres hace muchos años, sino que me está llamando a mí a ser un discípulo de Jesús. Y ese es el regalo más bonito que puede tener el ser humano, es ser el discípulo de Jesús, porque Jesús siempre va a estar contigo, te va a sanar, te va a apoyar y nunca te va a dejar, como lo vimos en un texto hace poco, ¿no? Ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones, que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y el final de los tiempos incluye no solo en esta vida terrena, sino la eternidad. Es algo muy significativo porque Dios nunca nos defrauda. Muy bien, les agradezco por estar acá en este encuentro y vamos a terminar con nuestra oración final y le voy a pedir el favor a Lupita que nos la dirija. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por esta tarde, noche, porque estuvimos reunidos todos tus apóstoles que estamos en preparación. Tómanos de tu mano, acompáñanos, guíanos, indícanos el camino. Ábrenos el entendimiento, sobre todo, y que seamos unos buenos testigos de tu amor y que demos testimonio día a día de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús y María Santísima. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces que tengan una feliz noche y de verdad que esta noche cuando vayan a dormir, otra vez recuerden esos lugares bonitos. Recuerden ir al tiempo de Jesús para que los acompañe. Y no olviden, nunca olviden que ese camino que están viviendo en este momento, Jesús está ahí acompañándolos, porque Él quiere que superen esas emociones para que estén siempre con Él. Entonces, muy feliz de despedirme de ustedes y nos vemos el próximo martes con el siguiente tema de formación bíblica. Entonces, que Dios los bendiga y los acompañe. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches, bendiga a hermano. todos. Buenas noches con todos. Saludos.